Hola, Adelante, José se llama. José, ¿cuál es su nombre? buenas tardes, ¿cómo están con todos? Una preguntita, donde dice Santiago, sobre todo cuando dicen, llamen a los ancianos de la iglesia, o sea, cuando una persona está enferma, ¿verdad? Y le llaman, que dicen que llamen a los ancianos de la iglesia. Estos ancianos de la iglesia son los profetas en ese tiempo, ¿verdad? Pero No, en la los pastores. actualidad, ¿cuáles serían los profetas y quiénes pueden orar por los Mm, enfermos y ver Mire, realmente una sanación, una curación? al final del texto dice que la oración del justo trae sanación, ¿verdad? Entonces él dice, llévenlo a los ancianos. En cada iglesia Pablo establecía pastores. A los que se le llamaban pastores es a los obispos, a los ancianos. El anciano es el que está de jefe en la casa iglesia, porque la iglesia del Señor es en las casas, no es en un lugar público donde se va a rentar un lugar para pedir diezmo y estar pagando electricidad y todo. No, no, en la casa. Todos los gastos corrían en la casa de la persona que era escogida para ser un anciano. Entonces, estos ancianos eran a los que se les llamaba obispos o pastores. Pastor o obispo venía siendo lo mismo. Y Pablo, donde sea que iba, que él predicaba, ya quedaba en esa casa un anciano. Si iba más adelante, ponía otro anciano, o dos O sea ancianos, o que tres en la ancianos. actualidad, entonces serían los pastores. Si los encargados de la iglesia, es que los pastores no deben de ser, ahora el problema es que la gente tiene un pastor encargado en la iglesia. Los encargados de una iglesia serían los ancianos, varias personas, no una sola persona, sino varias personas Permiso, que ¿Y ven. cuáles permiso, serían hermano esas Selvin. varias personas? Las personas que están preparadas, con sabiduría de la Biblia, personas que no tienen pecado o Persona, pecado si tienes. Señora, ¿cuál es tu nombre? Jessica, Jessica, pecadora eres, y yo también. Aquí no claro. hay una persona que diga que no tiene pecado, sino Ujú. una persona casta, una persona que sea ejemplo, una persona que sea piadosa, que entre los demás se le respete como la persona, ¿cómo se dice? Idónea para el cargo. Y Ya, esto lo entonces si hacía Pablo supongamos en cada usted, lugar y ponía varias personas, ponía ya, varias entonces personas. supongamos usted o yo, ¿verdad? Que tenemos en sí, diariamente luchamos con los Ajá, pecados diarios que son de la vida, ¿no? ajá. Pero aunque nosotros tengamos fe de que Dios va a sanar a esa persona, por más que tengamos una fe, no sería, no nos bastaría para poder orar para que esa persona, sea sana, porque estamos en pecado, o sí. Es que el problema es que usted está mezclando una cosa con la otra. Sí, sí. Estamos leyendo un texto donde dice que los ancianos oren por él y dice que lo unjan con aceite y la oración del justo traerá sanación. Pero dice que Dios es el que le sanara. Claro. Pablo no hablaba negativo ni con duda. Él tenía la certeza de que Dios haría el milagro, porque esa gente estaba directamente en contacto con Dios. Reciente Cristo había resucitado y él les había investido de poder para la predicación. Hoy en día creo que esa es la pregunta que usted traería para trasladarlo al día de hoy. El día de hoy, hermana, el día de hoy, las iglesias que yo tengo testimonio, las iglesias no tienen eso de que había en el primer siglo, de que tengan los ancianos que oren, porque en la iglesia se pone de acuerdo a cuánto diezmas, así eres en el cargo. Y si no diezmas, te quitan del cargo, aunque la persona sea realmente una persona espiritual, una persona que da frutos. El fruto que el pastor querrería hoy en día ya no es el fruto de la Biblia, sino el fruto de dinero. El fruto, cuánto traes, así vas a servir. Entonces yo no opinaría de ninguna iglesia porque nunca he sido evangélico ni nunca he sido pentecostal. Entonces yo no tengo una opinión qué hacen en la iglesia. Mi punto de vista es el bíblico, que Pablo dice que llamen a los ancianos de la congregación y oren por los pobres. Esa sería mi respuesta bíblica. Ya, muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Con permiso, hermano Selvin, para ayudar a la hermana. Eh,
en Hechos 14:23, los apóstoles nombraron en cada iglesia un cuerpo de ancianos, y los ancianos es sinónimo de obispo, pastores, los dirigentes de la congregación. Esos son los pastores, obispos, que es sinónimo, y usted encuentra el sinónimo de ellos en Hechos 20:17 en adelante. Allí lo llama Pablo, que lo llamó de Éfeso a los ancianos, lo hizo llamar de Éfesos a Mileto, y allí lo nombra sinónimo: ancianos, pastores, maestros, obispos y pastores son sinónimos, y allí usted lo encuentra en Hechos 20 del 17 en adelante hasta el 35, y manda a los pastores a trabajar para que ayuden a los más necesitados de la iglesia, no que la iglesia mantenga al pastor y con diezmo y ofrenda sin que el pastor trabaje. Eso es antibíblico, tener un pastor en cada iglesia, porque el único pastor es singular, es nuestro máster, que dijo: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque las ovejas no son de él, las ovejas se las dio el Padre para que él la pastoree, como dice también el libro de Apocalipsis, que él no pastoreará en el templo. Dice que él no pastoreará, y el Eterno en el trono, cuando estemos juntos en la nueva Jerusalén, en la tierra, de ahí él nos pastoreará como ovejas que somos de él. Muy bien. Hasta ahí mi aporte. Sí, es que eso es el punto. Yo no le podría opinar a nadie de una iglesia de hoy en día, porque para empezar yo no conozco la estructura de ninguna iglesia. Y yo sé que los puestos en las iglesias son: si diezmas, vas de diácono, ujiere, diaconisa. El que no diezma ya no puede, aunque sea una persona pobrecita que no tenga y que tal vez la mantengan, más bien no puede. ¿Por qué? Porque ahí depende de cuánto das para tener cierto cargo. Y los hermanos que no pueden diezmar son vistos de otra manera. Entonces yo no podría opinar de los ancianos de hoy en día, pero la pregunta bíblica es que llamen a los ancianos, y los ancianos eran las personas de respeto, que la congregación respetase, que la congregación los tomase como sus líderes, ¿verdad? Que los tomase como sus líderes, a quien ellos podían recurrir. Ore por mí, hermano, que la persona venga: hermano, yo estoy doliente, que pudiera orar por mí. No, hay personas: pasen adelante, yo voy a orar por ustedes, que pase adelante, y anuncian que van a hacer milagros, que van a hacer aquí. Ahí paso viendo en Facebook. Tengo un amigo. Y eso es un gran error, es un gran error. Anunciando milagros. Venga a recibir su milagro. Venga, tengo un amigo de la infancia que ahora es un pastor en Los Ángeles, y ahí anunciando, él y su esposa: hoy noche de bendición, noche de milagros, venga a recibir su milagro. Y ponen unos grandes carteles y a unos jóvenes a tenerlo ahí. Claro, así llama la atención, porque la gente eso es lo que anda buscando. Culto de milagro y sanidad. Ya me imagino yo: Pedro, venga a llamar a todas las esquinas: milagros, cada uno de ustedes venga a recibir su milagrito. No, el milagro es por la fe de la persona, y debe de tener cuidado en qué pone usted su fe. Negociando el evangelio.